Capítulo 7, Viernes de CTE. ¿Qué tal? Nosotros somos Uriel y Yeseba y somos Viernes de CTE. Sean bienvenidos a este capítulo número 7. Ya son 7 las semanas en las que estamos trabajando con este proyecto. ¿Cómo estás, Jess? Yo estoy muy bien, muy tranquila. Acabamos de vivir un momento histórico en nuestras vidas que ya les platicaremos. Tú, amigo, ¿cómo te encuentras en este viernes? Pues justamente todavía resintiendo un poquito todas las emociones encontradas que llevó este proceso, porque hoy vamos a hablar de un proceso bien interesante para nosotros los maestros, sobre todo de Veracruz, que lo estamos viviendo esta semana. Y bueno, pues fue la vacunación. Por eso el nombre de este capítulo es ¿Nos vacunamos? Y bueno, Jess, quiero que comencemos contando pues nuestra experiencia con la vacunación. A ver, platícanos, desde que ya agarraron y dijeron y nos mandaron. Sí, diría mi mamá, llegaste. Así siempre empezaron todas las anécdotas. Cuéntame cómo te fue. Llegaste y ya tú le tenías que contar todo. Pues muy bien, adivinen, querido público, queridos radioescuchas, podcasters. Fuimos juntos, obviamente, a la vacuna porque ya no podemos vivir el uno sin el otro desde hace algunos años. Pero pues la verdad es que la noticia de la vacuna yo sí la recibí pues con sorpresa. No me imaginaba que fuera a ser tan rápido, porque bueno, en casa mis papás ya son de 60 y más, ellos ya se vacunaron, tardaron un poquito para la segunda dosis y pues al menos aquí en el estado anunciaron la vacuna de la segunda dosis para los de mayores de 60 después de la vacuna para los maestros. Y sí, la verdad es que no me esperara que fuera así de pronto. También de momento cuando empecé a leer la forma en la que se iba a organizar la vacuna y que por letras y que por días, de momento sí dije, vamos a hacer infinidad de personas en el mismo espacio, el traslado y demás. Yo me sentí pues bastante sorprendida, pero para ser honesta, sí aliviada, porque en mis oraciones, tú sabes que yo soy creyente, o bueno, en mis pensamientos, en esa parte positiva de la mente, yo sí tenía todo el tiempo presente, por favor que ya haya la vacuna, por favor que regresemos a clases hasta que haya la vacuna, que la vida vuelva a la normalidad una vez que haya la vacuna y que los científicos o quien la tenga que descubrir, pues ya tenga la vacuna. ¿Tú qué tal? Pues la verdad es que al igual que tú, mucha sorpresa. El hecho de que haya sido rápido también me tomó pues de la nada, o sea, empezamos a escuchar información y sobre todo a recibirla muy rápido y de repente ya un día había que registrarse y al otro día había que generar el código QR y bueno, muchísimas cosas que pasaron bien a prisa. No pensé que lo íbamos a lograr, sin embargo ya después de ver estos días de aplicación y del enorme esfuerzo que están haciendo las autoridades por darnos el mejor de los tratos, la verdad es que sí les puedo decir que el sistema que se hizo a lo mejor probablemente no sea el óptimo o el mejor, pero sí noto muchísima disposición y sobre todo un trabajo de logística interesante que vale la pena reconocer y aplaudir. Están haciendo, como lo decía Jess hace un rato, pues algo histórico, ¿no? Estamos viviendo por una etapa, un momento de la vida que seguramente nos vamos a acordar de aquí a muchísimos años. Pero yo sí quiero reconocer, sobre todo al sector salud, que en este momento, y a pesar de que muchos de ellos no han recibido pues esa primera dosis inclusive, que la merecen, pero bueno, que honestamente la merecen y que en algún momento estoy seguro que la van a recibir, están ahí al pie del cañón. Y la verdad, yo solamente puedo hablar de buenos tratos, de un proceso que viví el día de hoy pues muy ágil. Claro, no había que desesperarse. Yo creo que eso es algo que pasó el primer día de la vacunación, que hubo gente, maestros que estuvieron ahí pues pasando la noche, trasnochando para recibir la dosis, y se entiende, ¿no? Habemos muchos maestros que vivimos esta parte de los procesos muy intensos, muy intensamente. Son equipo Viernes de CTE y se notó que este primer día pues hubo muchísima demanda en la mañana, ¿no? Y muchísimos maestros que estuvieron días antes inclusive formados para poder recibir las dosis en las diferentes sedes. Fíjate que yo tengo una conocida, me estaban contando que ella le tocaba el día miércoles
No, el martes que iniciaron. Y entonces ella llegó, había 2 filas, una corta y una larga, y ella se formó en la corta, pero su fila no avanzaba y no avanzaba, y pues pasaron, no sé, 30 minutos cuando a ella se le ocurrió preguntar que por qué no avanzaba, que si esa era la fila para la vacuna, y ya la persona delante de ella le dijo, no, lo que pasa es que nosotros estamos formados porque nos toca mañana. O sea, ella fue a las 6 de la tarde del día que le tocaba, porque el horario terminaba a las 7, y los que estaban formados a esa hora ya eran para el día siguiente. Día. Y creo que esto nos pasa, es que no creo que sea algo característico del sector magisterial. Nosotros lo hablamos porque es en donde estamos inmiscuidos, ¿no? En eso estamos inmersos. Pero como que a veces como seres humanos nos empezamos a poner muy aprensivos con respecto a todos estos procesos, y como se abre una convocatoria tan grande de decir se va a vacunar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, entonces de momento como que todos queremos ser los primeros y llegar primero y apartar y demás. Yo lo viví incluso cuando la vacuna de mis abuelos, que a mi abuela, que es la letra C, le tocó el primer día, y sí hicimos una fila más o menos de 6-7 horas. Wow. Nos dividimos entre los primos y demás, ¿no? Pero sí fue bastante, y sí considero que de momento los que pusimos toda esta presión en mi abuelita de que ya fuera a vacunarse y de estar esperando, pues fuimos los jóvenes, o sea, fuimos sus nietos. Y así nos pasó a los maestros, ¿no? Como que de momento ya nos toca la vacuna y ya trasládate, porque es que esto fue, ¿qué? 2 semanas. La semana pasada nos dijeron, regístrate, saca tu código, lo demás, porque ya la siguiente te va a tocar, y mandaron las sedes. Y bueno, también hablar de esta otra parte que no tiene que ver, porque sí vi algunos memes que decían, esos que se van a formar son los que saturan las plataformas y demás. También creo que es importante hablar un poco o reconocer que no todos estamos viviendo en las mismas condiciones. En nuestro caso, nosotros nos tocó vacunarnos en la ciudad de Jalapa, y ambos vivimos, no en Jalapa, vivimos en localidades muy cercanas, Emiliano Zapata y Coatepec, y podíamos trasladarnos a la zona en la que nos tocaba vacunarnos en cuestión de media hora, y exagerando. Pero hay gente que le tocó Jalapa, el Nido del Halcón y las demás sedes, pero venían de Martínez de la Torre o de otras localidades que no están a media hora, están a 2-3 horas de distancia. Entonces, creo que también por eso hubo quien se adelantó a formarse. Por supuesto. Y yo creo, Jess, que es aquí en donde vemos que este discurso de la empatía está bien bonito escrito en nuestras guías de consejo técnico, pero que difícilmente las llevamos a la práctica. Y con muchísima honestidad te puedo decir que en algún momento de mi vida, pues por supuesto que me hubiera subido al tren de los memes, de compartir esa clase de situaciones, pero cuando te das cuenta y es una reflexión acerca de que definitivamente no todos estamos parados en el mismo lugar, es cuando agarras la onda del porqué de las acciones y las actitudes de ciertos compañeros, ¿no? Y por supuesto, quien venía desde Martínez de la Torre o desde cualquier otro municipio cercano a Jalapa, pero no tan cercano, ajá. Pues obviamente lo que quería era pasar lo más temprano posible para poder regresarse a su casa y no tener que volver de noche. Así ¿no? es, o hacer el gasto de dormir fuera de casa, de comer fuera de casa. De pagar un hotel. A mitad de quincena. Híjole, y sobre todo con la premura con la que se lanzó la convocatoria para vacunarse, porque pues si hubiera habido más días que probablemente todos nos organizamos mejor. Pero bueno, con muchísima honestidad tenemos que darnos cuenta que muchas veces no podemos opinar o ir más allá de nuestros juicios cuando no conocemos las situaciones pues muy particulares que se están dando en torno a un proceso que para nosotros quienes vivimos cerca de las sedes pues fue bastante fácil. Sí, y cómodo. Y sí, o sea, incluso nosotros nos pusimos de acuerdo para pues salir del mismo punto de partida, alguien pudo ir por nosotros y pudo llevarnos de nuevo a casa y demás. ¿Sabes qué otra cosa a mí también me genera un poco de estrés? El estrés. El estrés. Yo sí, bueno, la vacuna se empezó a poner martes, a nosotros nos tocó hasta el miércoles, pero yo el martes y miércoles de momento me desconecté de redes.
porque era infinidad de comentarios de que si muy lento, de que si muy rápido, de que si el sol, de que si la lluvia, de que si los efectos secundarios, ay, ya te agarré, de que si los efectos secundarios. Porque todavía duele. Eso sí es cierto, Perdón, de que ya se acabó, ya pobrecito lo ponché, de todo eso a mí, ay, o los grupos de WhatsApp que ya suben las 20,000 fotos de que la fila está así o está así, y cada 5 minutos y vuelven a subir la misma foto que ya habían subido hace 5 minutos, a mí todo eso, porque obviamente yo me siento feliz de tenerla, me siento pues agradecida yo sé que este es un beneficio y yo Por me supuesto. siento, lo veo de esa manera, ¿no? Que es un privilegio tenerla, pero de momento, no era que no me la fuera a poner, pero de momento yo ya no tenía ganas de saber, como de escuchar, de leer, porque todo eso a mí me asusta, no sé si a ti te pasa igual. La verdad es que yo ayer estuve platicando con algunas personas que ya se vacunaron o que tienen conocidos que ya se habían vacunado y de repente sí hubo 2 o 3 conversaciones en donde les dije, yo soy una persona demasiado sugestionable, prefiero no saber qué es lo que está pasando o cuáles han sido los efectos secundarios en algunas personas porque me predispongo muy fácilmente. Entonces, honestamente, yo decidí como bloquear esa conversación, no tenerla, para poder llegar lo más tranquilo posible el día de hoy a ponerme la vacuna. Nos tomamos nuestro tiempo, no fuimos en la mañana, también No. en sintonía y dándole paso a quien realmente tenía mucha prisa por terminar el proceso. Para nosotros era mucho más sencillo regresar a nuestra casa pues un poco más tarde porque pues somos de aquí mismo, ¿no? Y fue rápido. Bueno, en mi caso, yo fui con mi hermana, ella también es maestra, y nosotros, pues en cuestión de 30 minutos ya nos habían vacunado, ya, o sea, tuvimos que esperar, no sé. Me tuvieron que esperar. Tuvimos que esperar a Uriel, así es. Él sí tardó como 1:30, más o menos. Pero nosotros... Pero es que bueno, también hay un montón de López en el mundo, entonces, sí. Pues ese es el problema. Sí, no, Jacomes no hay tantos. Pero sí, y bueno, la verdad que sí, yo me siento muy contenta. Sí tengo un poco de dolor en mi brazo, pero afortunadamente pues pienso positivos y de momento no me siento un poco adormilada y demás, pero creo que ese sueño es en el que radico ya siempre. Me encanta decir que el Mercurio retrógrado influye en mí y siempre estoy muy cansada. Pues la verdad es que al igual que Jess, el brazo un poco me duele, de ahí en fuera un poquito mareado hace un ratito, ahorita ya más tranquilo, y es todo. El cansancio yo creo que también tiene que ver con estos procesos mentales que cada uno tenemos y que nos vamos imaginando 1001 escenarios que, bueno, afortunadamente hasta ahora pues nos sentimos bien y tenemos yo creo que la misma fe de que todo va a estar bien. Entonces, en general, el proceso de vacunación aquí en el estado de Veracruz, pues a mis ojos, bien. Súper bien organizado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a quien está haciendo posible esto. Es una felicitación, créannos, sincera. Al final de cuentas, pues nosotros 2 maestros que vivimos la experiencia, pues creemos válido y también reconocible que cuando las cosas se están haciendo bien, pues hay que decirlas. No todo es malo, no todo es queja. Y este es un consejo que yo creo que les voy a dar sin que me lo estén pidiendo. Híjole, denle la vuelta a las situaciones. No todo se tiene que ver con la óptica del juicio ni del criticón, porque estar ahí es muy sencillo, Ojo, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Sin duda, claro que sí es distinto. Porque el criticón solamente lanza su veneno hacia una zona en donde no se produce nada. Cuando tú eres crítico, aportas, construyes. Pero cuando eres criticón, ahí te quedas. Entonces... Sí, solo es como juzgar sin proponer. A lo mejor me voy a aventar una frase que no les va a gustar a muchos, pero no es de a fuerza que hay que opinar, O sea, luego si no tienes algo bueno que decir,
pues no opines. Mejor no opines. Hay un libro que me gusta mucho que habla acerca de ser lo más impecable con tus palabras y estoy tratando de transitar hacia eso. A veces cuesta un montón de trabajo, pero la verdad es que cuando no tienes algo bueno que decir, hay una frase buenísima también, yo estoy en el señorismo total, pero hay una frase buenísima que dicen que si tu opinión o tu palabra no es más hermosa que el silencio, mejor no la digas. No la digas. ¿Sabes? Hay una película de Disney donde dice, si al hablar no has de agradar, será mejor callar. Híjole. Es de una película de Disney, por ahí nos pueden comentar cuál, porque de momento no me acuerdo, pero sí. Pero al final de cuentas esto es con el afán de que no contagien la mala vibra. Porque muchas veces vamos por la vida regando nuestra opinión, buscando sobre todo validez. Y cuando tú sabes que no estás en la sintonía correcta, pues trata de pensar 1, 2 o 3 veces antes de compartir. Y creo que esa ha sido como la finalidad o uno de los propósitos de este podcast. Que buscarle el lado positivo a cada una de las situaciones que nos van pasando. Híjole, no en el afán de decir todo es bueno y todo es bonito y nosotros somos lo máximo, no. Pero queriéndole dar la vuelta a tanta negatividad que ya existe. Entonces, sí, a lo mejor hasta el momento ha sido el podcast positivo, pero cuando llegue el momento de hablar de algo fuerte y de criticarlo, claro, vamos a hacer. Sin embargo, hasta el momento creemos que esta óptica optimista que hemos guardado en el podcast, pues nos ha funcionado bastante bien, inclusive a nosotros mismos, para sentirnos mejor. Es como una terapia. Y sabes, bueno, también yo lo pienso, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta platicar de lo que pasa en nuestro trabajo. Entonces creo que por eso mantenemos con ustedes pues esta actitud de que está bien, de que hay tratar de ver el mejor lado de las cosas y demás, porque bueno, a nosotros al menos nos faltan bastantes años para jubilarnos y nos gusta no vivirlos pues así sufriendo. Y bueno, ya hablamos de la aplicación de la vacuna, gracias al sector, a todos los que se organizaron, porque había incluso personal de tránsito, del ejército, de a todo. A todos los involucrados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y quisiera tocar contigo otro punto, porque bueno, creo que una parte de que estemos contentos, o sea, de este sentimiento encontrado de decir contento porque tengo la vacuna, pero preocupado porque pues ahora que la tengo ya sabemos todos lo que continúa, porque hay un estado que ya está en ese proceso. Me gustaría que habláramos pues precisamente del regreso a clases. Antes de empezar a dar nuestra opinión y demás, quiero decir que nosotros no tenemos ningún comunicado oficial, que no estamos diciendo ya se va a regresar a clases y que ya tenemos alguna información. Yo creo que nadie de nuestros jefes nos ha escuchado todavía, entonces no la comparten con nosotros. Pero bueno, sí quisiera que habláramos un poco de lo que imaginamos, de lo que tú imaginas, de lo que yo imagino con respecto al regreso a clases. Pues sí me gustaría aclarar este punto de que, como lo dice un famoso youtuber magisterial, no somos autoridad. Sí, nosotros no somos autoridad. No. Entonces vamos a platicar lo que hemos escuchado, lo que hemos ido recogiendo de las cosas que han pasado en algunos otros lugares. Y bueno, hace un momentito platicabas, Jess, de que a nosotros nos gusta nuestro trabajo. Por eso creo que eso es como lo principal que nos mueve. Hacer este podcast tiene que ver con lo mucho que nos gusta trabajar y lo mucho que nos gusta la docencia. Y bueno, en ese tenor, nosotros estamos pues emocionados, nerviosos sí, por esta parte del regreso a clases. Estamos emocionados porque obviamente la dinámica de trabajo de la escuela se extraña. Se extraña estar ahí, se extraña estar en contacto con los alumnos, con los compañeros también. Bueno, la rutina, todo eso. Lo que forma parte de ir a la escuela, lo extrañamos porque amamos nuestro trabajo. Así es. ¿No? Pero lo que nos tiene nerviosos es, yo creo, el contexto en el que se va a regresar. Y pues sí, no es el mejor de los panoramas, definitivamente. Hay muchísimas situaciones en contra. Sin embargo, yo creo que debemos de ser conscientes todos que esto inevitablemente en algún momento iba a pasar,
en algún momento íbamos a regresar, en algún momento íbamos a tener que estar expuestos y bueno, es una enfermedad que ha llegado para quedarse. Así es. Entonces tenemos que también aprender a vivir con ella y a convivir con ella. Y yo creo, Jess, que lo primero que tenemos que hacer en este regreso es informarnos, ¿no? Sí. Saber cuáles van a ser las condiciones para regresar, evitar alarmarnos, maestros, no. Sí, o sea, nos todavía no hay preocupemos nada antes. oficial, o sea, que eso es, y por eso yo decía, no es que nosotros estemos, porque ya sepamos algo, no, claro que no sabemos nada, sabemos lo mismo que ustedes, pero pues nos damos cuenta que esto tiene un fin, y el fin es la vuelta a las aulas, Por ¿no? supuesto. Porque, y eso sí quiero enfatizar, las clases no se han acabado, la escuela no se ha detenido, lo único que está cerrado son las escuelas. Y eso no es decisión del profesor, que es algo que a mí me mueve mucho cuando veo algunos comentarios como negativos hacia nuestra profesión. Bueno, no es que yo haya decidido que las clases se hagan así, yo no tengo ni esa autoridad ni creo tener ese derecho para imponer que ya se hagan así las cosas. Y sí nos gustaría de alguna manera pues que nuestro público nos entendiera que sobre nuestros hombros recae un peso que no deberíamos de cargar porque nosotros no somos los responsables de esta toma de decisiones, pero sí también pues acompañar, como bien decía Uriel, a evitar estarnos alarmando, o sea, todavía no pasa nada, todavía nadie nos dice vamos a regresar o demás, y estoy segura que por el bien de nuestros alumnos, de nuestras comunidades escolares, el regreso va a ser de una forma... o sea, va a tener un protocolo bien pensado y si, bueno, ya también sabemos que si el protocolo que se nos manda desde los altos mandos no le conviene a nuestra escuela, bueno, la escuela también tiene cierta autonomía y capacidad para tomar decisiones con respecto a eso. Yo creo que aquí es muy importante mantener esa comunicación con los padres de familia, porque, bueno, yo le decía a Uriel, ¿no? Ustedes saben, yo soy maestra de educación física, pues claro, vamos a volver y seguro los niños la clase, si ya les gustaba, y no por levantarme el cuello, sino por la edad de los niños que yo atiendo, pues la van a estar esperando muchísimo más, pero yo tengo en mi mente en que la clase no va a poder ser la misma, no mientras no esté vacunada toda la población, no mientras no existan otro tipo de protocolos y dinámicas, y tal vez nunca, ¿no? Entonces es como una cuestión que hay que estar pensando y que los entendemos maestros en su preocupación, también la compartimos. Imagínense, no sé, yo pues solamente soy un peón de mi escuela, pero aquí mi amigo es el líder, él hasta cierto punto sus maestros pues están esperando que tú tomes decisiones Por supuesto. y des algunas órdenes, ¿no? Porque para todos es más fácil que pues me lo dijo aquel, yo lo hago porque me lo dijo aquel. Claro, y aquí en esta situación yo sí quisiera hacer pues un fuerte llamado a que aprendamos sobre todo a trabajar en equipo y como colectivos docentes. Sumamente importante que los acuerdos que se tomen como escuelas para el regreso a clases sean respetados y que sean acuerdos del colectivo docente, porque es muy fácil imponer y decir aquí se van a hacer las cosas como yo quiero. Sin embargo, ante estas situaciones, yo creo que lo primordial y sobre todo lo que se tiene que hacer es llamar a las conciencias de cada uno. Y esto es de las tareas más complicadas. Es que yo no tengo, profe. Aquí, no tengo conciencia. Aquí se va a venir un problema porque se van a tener que trabajar, desde mi perspectiva, muchas voluntades. Hemos estado viviendo por un proceso de pandemia en donde el gobierno en general, las autoridades han sido bastante permisivas con todos. Y hay quien toma este permiso, como el caso de Yesebe y yo, agradeciendo que tenemos la oportunidad de estar recibiendo un salario de manera íntegra, a pesar de no estar en contacto directo con nuestros alumnos. Seguimos trabajando, pero debemos de reconocer también que el trabajo es distinto completamente. A lo mejor no es menos trabajo, a lo mejor digan, no manches, yo estoy trabajando más que antes, pero es un trabajo distinto, sin exposiciones, y yo creo que ese es nuestro principal privilegio. Así es. Pero ojo aquí, no todos estamos tomando esta misma actitud de decir,
vivir en gratitud del trabajo que tenemos. Entonces, eso va a ser lo más complicado. Llamar a cuentas a los compañeros que ya se acostumbraron a no hacer absolutamente nada. Y a lo mejor yo soy muy insistente. O hacer lo mínimo. O hacer lo mínimo, ¿no? Y esta idea de tener que regresar a la escuela, que no me queda a la vuelta de mi casa, de tener que tomar a lo mejor 1 o 2 camiones para ir. Sí, de volver a vivir en la comunidad en la que estaba, que no es en la comodidad de mi casa, etcétera, etcétera. Sí, o sea, pues me parece como un proceso, como cuando te enfrentas a algo a lo que no tuviste que enfrentarte por mucho tiempo. Como una especie de luto, por así decirlo. Es que no es luto la palabra, pero estás enfrentando este proceso de cambio, de y al final, maestros, yo sé que también muchos de nosotros, pues lo que tenemos es miedo. Miedo a exponernos, a enfermarnos, o a enfermar a nuestra familia, etc. Pero debemos de ser muy inteligentes y ver cómo socialmente se va a ver que una escuela no regresa a clases. Y por eso, Jess, yo creo que se nos está cediendo a nosotros los maestros esta decisión de, junto con los padres de familia, si una escuela regresa o no. Porque en el estado en el que ya regresaron, que fue Campeche, fue un acuerdo entre los colectivos docentes y los padres de familia. Y todavía sigue siendo opcional para algunos padres el mandar o no mandar a sus hijos a las escuelas de manera presencial, pero para los maestros no es opcional. Todos los maestros se están presentando a clases y esto es algo que inevitablemente se va a replicar en todos los estados. Entonces, si todavía no te mentalizas de que muy probablemente para finales de mayo aquí en Veracruz o principios de junio vamos a regresar a las escuelas, vamos a regresar. Hay que empezar a trabajarlo. Así como lo hacemos con nuestros niños, pues hay que hacerlo entre nosotros. Empiecen a practicar levantarse temprano, empiecen a practicar a tener una rutina, porque esto de golpe va a ser muy disruptivo. Entonces, mejor trabájenlo. Para quien ya está emocionado y tiene ganas de salir de su casa e irse a la escuela, pues qué chido, lo van a disfrutar seguramente. Para quienes tenemos un poquitillo de miedo todavía ahí, pues hay que trabajarlo. Pero para quienes no querían regresar y van a tener que hacerlo, prepárense, mentalícense. O pues la recomendación que siempre doy, en fila hay muchísimos otros compañeros que quieren su lugar. Entonces, hagan un juicio de valor, que es lo que más les conviene, y tomen la mejor decisión. Y a lo mejor estoy siendo demasiado drástico. Siempre pero drástico, no te lo puedes guardar. A mí este tema me encanta, hablar de quien no hace su chamba y darle de consejo que se vaya. Pues con la pena, es que en serio, hay una lista interminable de gente que quiere estar ahí. Eso es muy cierto. Y bueno, ¿sabes qué? Ahorita aprovechando de todo esto y de que hablábamos del peso en los maestros, el otro día estaba viendo un video de Tonucci, porque ya desde que me lo recomendaste, ahora me encanta verlo. Bueno, ya saben que en donde quiera que escuchen sus videos, va reproduciendo varios. Y hablaba un poco sobre la idea que él tiene, ya ves que nosotros ahora lo amamos, de cómo sería el regreso a clases ideal. Y fíjate que estaría padrísimo que lo lográramos. Yo solo se los voy a compartir. Ya sé que no va a suceder, pero me encantaría. La verdad sería increíble. Pues sí hablaba como esto de no podemos regresar todos a la escuela, ¿no? Hay escuelas pues pequeñas, pero son las menos, ¿no? O sea, en las escuelas que tienen 600 o 300 o a partir de 90 y tantos, ya para mí me parece un número bastante grande, ¿no? Pero bueno, él decía... La idea es que el regreso a clases no tendría que ser completamente responsabilidad del docente y debería de ser un regreso en comunidad, ¿no? Toda la comunidad es quien se hace responsable del regreso a clases. Hablaba de cosas maravillosas como si los niños van a la escuela en la misma colonia en donde viven, bueno, él es italiano, obviamente no dijo colonias, pero vamos a trasladarlo. Pues estaría padre que pudieran empezarse a ir solos en la escuela. ¿Qué les va a pasar en el camino? Se van a ir encontrando otros amiguitos y entonces no van a ir completamente solos, sino con otros niños que también van a la escuela. Número 1. Número 2,
pues a lo mejor hacer sesiones más cortas, o sea, que los niños vayan en horarios no desde las 8 hasta las 2:30, o desde las 8 hasta las 3 de la tarde, etcétera, etcétera, y que pudiéramos tener como ciertas actividades de aprendizaje que no sean únicamente en las aulas. Y él hablaba, ¿no? Como de si hay una panadería en la colonia, si hay una tienda de conveniencia, el mismo banco, etcétera, pues entonces nos vamos a dividir y a ustedes les toca la mitad ir al banco un día, a la otra mitad ir a la escuela, a las clases que ya estaban acostumbrados, y al otro día al revés, ¿no? Y creo que eso es una forma de pensar, a mí me parece muy bonita y la rescato porque te decía, de momento como que cargamos con esta responsabilidad y pareciera que una vez que regresemos a clases es tu problema, maestro, y tú sabrás cómo hacerle. Mis hermanas, incluso una de mis hermanas el otro día comentaba sobre bueno, es que ¿por qué abren los cines y no abren las escuelas? Y yo le decía, porque al cine vas con tu papá y tu papá es tu responsable. Pero cuando vas a la escuela y en la escuela sucede algo, ¿quiénes son los responsables? Los maestros y el director. Y entonces a mí, creo que esta como deslinde hasta cierto punto de responsabilidades es el que nos mantiene a nosotros como maestros pues en esta expectación de qué va a pasar, ¿no? Porque si ya antes había una situación complicada, pues ahora con COVID, pues es probable que todo cambie, ¿no? Definitivamente, pero sí es inevitable, y yo creo que con esto tenemos que cerrar el podcast en esta ocasión, es que el regreso a clases va a estar, viene, y tenemos que empezar a trabajar en ello. Cada uno de los comentarios que se vertieron en este podcast tienen que ver con nuestra posición y sobre todo con el lugar en donde estamos parados. Si tú no logras conectar con nuestras ideas porque piensas completamente distinto a lo que opinamos nosotros, está bien, porque Claro. al final de cuentas lo que nosotros comentamos aquí es nuestro punto de vista y cómo vemos las cosas. Sin embargo, yo creo que ambos podemos decirles que hay que empezar a visualizarnos dentro de las escuelas, pero no de la misma manera de como las dejamos en marzo del 2020. Regresamos a una escuela diferente, a una escuela con alumnos distintos, y no porque sea un ciclo escolar diferente nada más, sino que nuestros alumnos también ahora traen una cantidad de información Sí. y de cosas que pasaron y de cosas que están viviendo que valen muchísimo más la pena voltear a ver que cumplir con el programa de estudios. Entonces, vean esta oportunidad de regreso como la interacción con esos seres humanos que hoy más que nunca nos necesitan un montón. Y bueno, Jess, yo creo que en cuanto a nuestro tiempo, este capítulo ha sido un poquito más largo que los comunes. No, vamos bien. Viene lo mejor. Pero estamos todavía en esa etapa de adaptarnos, ¿no? Y de seguir construyendo este espacio Así que, es. insisto, es de ustedes y para ustedes, hecho por maestros también. Y para despedirnos, yo solamente quiero agradecer a todas las personas que nos comentan, que nos comparten, que nos siguen, que nos retroalimentan, que nos han estado echando porras. La verdad es que hemos recibido un cariño tan bonito de personas que ni nos imaginábamos, o sea, de a lo mejor conocidos maestros, nada más que estuvimos en algún centro de trabajo, incluso en algún curso, y ustedes han sido tan lindos con nosotros que nos siguen motivando a hacer esto, que no tiene ningún fin más que el de compartir nuestra experiencia docente, y como lo hemos repetido, nos encanta ser maestros. Muchas gracias, síganos en redes, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify y todas las plataformas en donde se puedan escuchar podcasts, porque ya descubrí que Google también tiene podcast, por ahí nos pueden escuchar. Yo soy Yeseba. Y yo soy Uriel. Hasta la próxima. Adiós.